Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Zarfino, estamos en Planeta Yo Soy y hoy vamos a reflexionar sobre un tema que en Argentina pues, nos conmueve especialmente, que es ¿a quién debo votar? Vamos a pensar desde la perspectiva energética siempre qué significa esto del voto, qué implica votar, desde qué lugar energético solemos hacerlo. Ante todo, podríamos decir que, como ya venimos postulando en este espacio, lo espiritual también contempla el ámbito de lo político. Lo espiritual es político. Si bien algunas personas prefieren no hablar de la política, cabe hacer una diferencia entre la política, incluso la esfera de lo partidario, con lo político. Somos seres sociales, estamos conviviendo en esta red, de modo que todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones acaban impactando en el ámbito político. Entonces creo que es importante hacer esta distinción porque dejar de hablar de lo político por no querer hablar de lo partidario, quizás porque hay pocos candidatos que nos parecen interesantes, sería renunciar a nuestra capacidad como seres pensantes, seres que podemos actuar de forma consciente e impactar la red en la cual vivimos. Así que, dado que el próximo domingo hay elecciones en Argentina, pues vamos a sumergirnos en este tema. Incluso invito a que se queden aquellas personas que no están en Argentina, porque vamos a hablar desde una perspectiva más espiritual, universal y energética. Bueno, como dije antes, sería interesante comenzar a pensar qué implica votar y desde dónde, desde qué espacios internos lo hacemos, ¿no? En este contexto particular, hoy en Argentina, pues sabemos que puede haber resultados que resulten más inquietantes que otros, esto de acuerdo a la ideología de cada uno, pero vamos a intentar trascender el plano de lo ideológico para pensar que de algún modo los resultados que se manifiesten a partir del domingo por la noche serán la experiencia adecuada, es decir, a nivel kármico, estarán en sintonía con la experiencia kármica del país. Es decir, que todo lo que sucede desde una perspectiva mayor es lo perfecto para cada momento, ¿no? Si bien puede o no coincidir desde la perspectiva ideológica con lo que nosotros pensamos. El tema es que si bien el karma, que sabemos que hay un karma individual, hay un karma colectivo, el karma pues nos permite también revisar información que de algún modo ha sido desordenada en otras líneas de tiempo, en otras vidas, y que ahora se presenta con la gran oportunidad de, ante todo, comprender esa información para así poder sanar, para poder trascender esa experiencia evolutiva. Entonces, dado que una elección también, y el resultado de una elección también es producto del karma de un país, es interesante que pensemos cómo incluso vivimos el karma personal, ¿no? Habría como dos formas de transitar las experiencias. Una es desde el punto de vista de la desconexión, cuando nosotros estamos desatentos, desconectados, cuando no estamos haciendo una labor consciente sobre nuestra vida, las experiencias de aprendizaje que se vinculan a nuestro karma, es decir, aquellas que son necesarias para la evolución del alma, suelen presentarse de forma brusca, incluso de forma violenta. Casi que esas experiencias nos sorprenden y el aprendizaje viene entonces encapsulado en esas experiencias que muchas veces nos atraviesan y nos descolocan. Y habría una otra manera, ¿no?, de transitar la experiencia karmática, que es desde la apertura, es decir, cuando nosotros estamos en disposición energética para recibir esa información y, como decíamos hace un momento, comprenderla, incluso pues también integrar los aspectos que necesitan ser integrados, trascender a aquellos que ya están preparados para ser trascendidos, la experiencia del aprendizaje karmático es mucho más suave, es mucho más dulce, si se quiere, ¿no? Es decir, más allá de las experiencias que cada uno tenga que vivir porque estén pactadas. Entonces, podemos transitar una misma situación desde lugares energéticos totalmente distintos. Si nosotros estamos con la conciencia alojada a la altura de la víctima, recuerden que aquí siempre usamos el plexo solar en versión desconectado como el asiento de este personaje que se manifiesta con tanta claridad cuando las situaciones no pueden ser
tramitadas del modo que mejor nos sienta, que nos resulte agradable. Es decir, cuando el ego está desconectado de la presencia yo soy, se activa la víctima, y cuando la víctima dirige la conciencia, lo que sucede es que estamos a merced de todas las emociones más primarias, estamos a merced de todos esos impactos que nos conectan y nos dejan, digamos, que permanecemos en una banda frecuencial, que es la banda frecuencial del miedo, de la violencia, incluso a veces de la venganza, ¿no? Hay toda una ebullición energética cuando no se elabora esa víctima, y cuando el yo en minúsculas no se conecta a la presencia yo soy, es decir, al ser que verdaderamente somos, y vivimos tomados por esa energía. Y por el contrario, podemos estar en un espacio interno mucho más consciente, sosegado, administrando, sí, toda esa ebullición energética, que no es que va a dejar de suceder, pero vamos a poder contemplar ese movimiento desde dimensiones infinitamente más sutiles. Entonces, si nosotros depositamos el voto con esa energía, ¿no? Con la ebullición y con toda esa energía que nos toma, que nos saca del centro, que nos lleva pues a ser vengativos, odiosos, a querer destruir, pues evidentemente va a ser un espacio interno muy distinto a si vamos a poner el voto desde un lugar supraconsciente. Es decir, si nuestra conciencia asciende por nuestra columna y se instala en un espacio que resulta vibracionalmente más cristalino, un espacio de reconexión yo soy. ¿Y qué implica la reconexión yo soy? Recordar que estamos en red, recordar que los intereses individuales, cuando se sintonizan con los intereses de la red, pues nos beneficiamos todos. Entonces, volviendo a este tema de pensar la política, o lo político en este caso, bueno, ahora vamos a estar hablando también de la política, no solo lo político, sino de la política dentro de este contexto particular. Si nosotros pensamos que el voto trasciende el acto de ir a dejar el papelito en la urna el día establecido, sino que se trata de una actitud diaria, es decir, votamos en cada momento de nuestra vida, votamos a través de nuestras decisiones, votamos a través de nuestras acciones, votamos a través también de nuestra propia vibración, en qué plano frecuencial nos solemos quedar, nos solemos instalar en nuestras prácticas diarias, ¿no? A veces, evidentemente, hay movimientos que bajan la vibración, que nos llevan a espacios internos muy caóticos, pero siempre y cuando estemos con esa capacidad de discernir, esa capacidad de reconexión yo soy, vamos a poder administrar todo ese movimiento energético. Entonces, si nosotros pensamos que la posibilidad de votar implica una posibilidad diaria, nos está instalando en un lugar de mayor responsabilidad, porque cuando vamos a dejar el voto y de algún modo delegamos nuestro poder, que durante 4 años va a ser ejercido por esos gobernantes, y nosotros nos desconectamos y nos dedicamos a vivir nuestra vida como si nuestra vida personal estuviera separada de todo el movimiento colectivo, evidentemente vamos a estar replicando prácticas que son prácticas de desconexión que estuvieron presentes en toda la historia de la humanidad. Si pensamos en el periodo de desconexión humana, corresponde a lo que nosotros solemos estudiar como historia de la humanidad, dado que a lo largo de la historia, más allá de las diferentes organizaciones sociopolíticas, el denominador común en todos los sistemas ha sido el maltrato, el abuso, la explotación humana, ¿sí? Y nosotros de alguna manera estamos sosteniendo esas prácticas, y ahora nos vamos a sumergir un poco más en eso. ¿Cómo es que sostenemos eso, ¿no? Uno diría, no, yo a este gobernante no lo voté, ni lo quiero votar, y no, lo que hace pues no coincide con lo que yo pienso, con mi ética. Bueno, pero ¿cómo es que haya un grupo mínimo de personas que representan a toda una comunidad y que tomen decisiones que van en contra del beneficio de todos? O sea, hay algo que es antinatural y que de algún modo se ha naturalizado. Se ha naturalizado esta práctica de dejar que los otros gobiernen nuestra existencia y que de algún modo hagan uso de nuestros recursos físicos, intelectuales, energéticos. Si nosotros vamos a pensar en algo micro, lo micro nos sirve para pensar en lo macro. Pensemos en nuestros vínculos, los vínculos más cercanos, como puede ser un vínculo de pareja, un vínculo laboral. Vamos a tomar un vínculo entre dos.
Un vínculo que está basado, pongamos un ejemplo, un vínculo que está basado en el maltrato, en el abuso. Si bien podríamos hablar muchísimo sobre esto, pero no es el tema de hoy, vamos a tomar como ejemplo el abuso en una relación de dos, está sostenido por las dos personas, no solo por el abusador. El que es abusado, y vamos a tomar aquí el abuso adulto para no meternos en terrenos delicados hoy, el abuso adulto y el abuso que de alguna manera se sostiene en el tiempo. Si estamos sosteniendo una relación que implica maltrato, abuso, ya sea físico o energético, es porque de alguna manera, desde algún lugar interno, estamos habilitando a que eso suceda, a que esa práctica se sostenga. Desde algún lugar, que bueno, obviamente es un tema muy profundo, podríamos estar, pero muchos programas dilucidando esto, el tema es que si nosotros estamos sosteniendo ese vínculo, por la razón que fuera, consciente o inconsciente, y bueno, toda la historia de cada uno, ahí hay una gran posibilidad de asumir la libertad. Es decir, si nos damos cuenta que el abuso, el maltrato que puede estar presente en nuestra vida implica mi participación y mi aceptación, el hecho de tomar conciencia y de iniciar un camino que me lleve a otro lugar implica hacer uso de mi responsabilidad, de mi capacidad de decidir, de mi capacidad de actuar. Entonces, evidentemente, si logramos salirnos de vínculos abusivos, vínculos de maltrato, ante todo reconociendo la propia responsabilidad y la gran capacidad creativa que cada ser humano tiene, podemos replicar esto a nivel macro. Es decir, si hay relaciones entre comunidades y gobernantes que se sostienen a través de prácticas abusivas, prácticas en donde hay políticas de gobierno que claramente están al servicio y al interés de unos pocos, pues nosotros como ciudadanos, ¿cuál es la cuota energética? ¿Qué es lo que estamos poniendo en ese vínculo para que esa manera de encontrarnos a nivel colectivo en la red se siga perpetuando en el tiempo, más allá de los diferentes partidos o de las diferentes propuestas políticas? ¿Qué estamos nosotros como seres humanos? ¿De dónde proviene esta casi actitud sumisa del humano a entregar el poder para que el otro dirija nuestra vida y nuestras conciencias? Si lo pensamos desde esta perspectiva, vamos a darnos cuenta que la salida, más allá, como dije al principio, de lo ideológico, cada uno de nosotros evidentemente estará más afín con una propuesta política que con otra. La salida es la reconexión, la salida es hacer este viaje de la conciencia, trascender el espacio de la víctima, que como dijimos es un espacio reactivo, es un espacio vengativo, es un espacio violento cuando esa energía no está bien administrada. Eso no quiere decir que el plexo solar sea malo, ¿no? Como una vez en un taller una chica me preguntó, yo estaba hablando de todo esto y me decía, no sabía que el plexo solar era tan malo. Yo le digo, no, obviamente un chakra no es malo, ¿no? Ni bueno, evidentemente la energía o las prácticas que están asociadas a ese chakra pues pueden distorsionar todo ese caudal energético y acabar pues evidentemente repercutiendo en nuestra vida a través de creaciones que no nos hacen bien ni a nosotros ni a la red. Entonces, si volvemos a pensar, ¿no?, lo que planteábamos al principio, ¿desde qué chakra voy a votar? ¿Desde qué chakra? ¿Desde qué espacio interno? Si contemplamos que la verdadera reconexión es la que nos instala en un espacio supraconsciente, que ante todo desmantela estructuras antiguas basadas en la mentira. Si otro me miente, como decíamos hace un momento, si el otro me miente, si el otro abusa de mí, es porque estoy sosteniendo, ya sea por miedo, por ignorancia, por lo que sea, pero estoy sosteniendo ese modo de vínculo, estoy sosteniendo ese encuentro energético en el invisible, estoy poniendo a disposición todos mis chakras, todo mi sistema energético para que el otro venga, tome, se vaya y me despoje de mi propia energía, de mi propio potencial. Entonces, ¿qué está pasando como humanidad, ¿no? La pregunta va más allá obviamente la labor empieza por uno, por lo individual, pero ¿qué está pasando
qué nos está pasando como red, que hay aún, ¿no?, con toda la conciencia que venimos intentando desplegar, aún estamos todavía enganchados en esa frecuencia pendular que incluso puede también reflejarse este péndulo del cual venimos hablando, ¿no?, el apego, la aversión, estas polaridades que nos instalan en blanco o en negro, ¿sí? O sea, con pocas escalas de grises, nos también permite pensar la realidad argentina actual. ¿Qué nos está pasando? La propuesta, como siempre decimos, es que si por cada ser humano que se reconecta, evidentemente el impacto en la red es enorme, entonces la intención más pura sería o estaría dirigida en ese proceso de reconexión, de sanación ante todo kármica, desde la perspectiva del karma individual, para que luego esa sanación se vea reflejada pues, en la sanación colectiva. Y también algo importante es pensar, es reflexionar cuánto de toda esa corrupción, de toda esa política, de todo lo que tanto nos quejamos, ¿no?, que suelen proponer los gobiernos, o no proponer, sino que terminan, que las prácticas de gobierno terminan construyendo, ¿cuánto de eso hay en nuestra vida cotidiana? Porque muchas veces nos quejamos, muchas veces estamos reclamando y no nos damos cuenta que desde lo micro a veces somos corruptos, a veces maltratamos, a veces nos aprovechamos del hermano que está al lado en una situación quizás de menor ventaja. De modo que si anhelamos políticas de gobierno luminosas que contemplen el bienestar de todos, la propuesta es que ese nivel de coherencia lo podamos implementar en la propia vida, ese nivel de coherencia, de respeto, de amorosidad esté presente en nuestros vínculos más cercanos, y de ahí pues que esa onda coherente reverbere en toda la red. Evidentemente, siempre por la democracia, evidentemente siempre estamos pensando en la construcción, evidentemente la posibilidad de pensarnos en red implica trascender la frecuencia de los apegos, la frecuencia de los desencuentros, la frecuencia del desorden, que evidentemente es algo casi utópico pensarlo desde este plano. Sin embargo, cuando uno comienza a realizar esta labor en su propio sistema, en su propia vida, cuando logramos acceder a estos niveles internos de serenidad, de paz, cuando dejamos de habitar el conflicto desde lo propio, es decir, desde lo interno, cuando logramos trascender esas bandas frecuenciales de caos y de dolor internas, evidentemente vamos a poder trasladar toda esa claridad y ese nivel de coherencia y ese amor pues, a la red. Desde lo profundo de mi corazón, deseo que este domingo 19 de noviembre llegue lo mejor para la Argentina, lo mejor para todos los argentinos, para todos los seres que viven en este maravilloso país. Este país es un país hermoso, es un país maravilloso, y seamos conscientes de todas las maravillas que tenemos y que se han conseguido hasta ahora. Gracias, gracias, gracias. Es un tema delicado. He estado intentando mantenerme en la frecuencia divina para que la ideología de Karina pues no impregne el mensaje, dado que no se trata de hablar desde mi ideología, aunque la ideología por supuesto siempre está presente, sino de poder vernos más allá de lo partidario, la política, para pensar lo político desde una dimensión supraconsciente. Que así sea. Gracias, gracias, gracias. No sé cómo estamos de tiempo. Voy a mirar el chat a ver si están participando. Y sé que
podríamos estar hablando mucho más. Bueno, Doris, muchas gracias, buenas tardes. Lulú, muchas gracias por su charla. Voto por el candidato positivo y más humano. Ayer quedó en claro, pero si tenían dudas, quién es el candidato constructor y quién es el destructor. Gracias por la propuesta. Saludos, Sol. Bueno, se me puso la piel de gallina. Bueno, la construcción de la vida siempre, aunque no quiero tocar susceptibilidades, pero algo sí importante es que sintamos y pensemos y seamos conscientes que nosotros tenemos la gran capacidad de ejercer desde niveles más ordenados. Bueno, hay algo que es la función ejecutiva que permite laborar, organizar, pensar y de algún modo inhibir toda esa fuerza emocional que muchas veces nos captura y nos hace tomar decisiones desde, como decíamos al principio, lugares poco cristalinos. Intentemos pensar en la vida, intentemos pensar en la construcción, intentemos pensar en la red, intentemos pensarnos desde el amor y desde la posibilidad de seguir evolucionando, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Gracias, gracias, gracias. Nos vamos a sentir el próximo lunes y vamos a ver cómo sigue todo. Les deseo una hermosa semana reconectada y gracias siempre por estar.